Estamos de vuelta, amigos televidentes, y ya a través del contacto telefónico nos comunicamos con Madrid, España, donde tenemos ya la presencia de Alfredo Domínguez, miembro del estudio jurídico Cuatrecasas. Doctor Alfredo Domínguez, muy buenos días. Le saluda Carlos Rabascal desde Guayaquil, Ecuador. Buenas tardes desde España, ingeniero. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Doctor Alfredo Rodríguez, hace ya algún tiempo, y si no me equivoco fue el año pasado, tuvimos la oportunidad de conversar sobre la responsabilidad penal empresarial, una figura nueva para nosotros en la legislación ecuatoriana y dentro de los marcos jurídicos ecuatorianos. Y como en España ya existe esta tipificación, la responsabilidad penal empresarial, quisiéramos tomar contacto con usted para que nos cuente y nos comparta con nosotros, los ecuatorianos, cuál es la dimensión y los alcances de esta responsabilidad penal empresarial de acuerdo a la legislación española. Doctor Domínguez. Bueno, desde el punto de vista temporal, nosotros tenemos esta legislación en marcha desde hace casi 2 años, desde junio del año 2010, entrando en vigor en diciembre del año 2010, y es una reforma de Código Penal. El legislador español decide modificar el Código Penal en el sentido de establecer que cuando una persona física cometa un delito en interés de una persona jurídica, es decir, cuando un empleado o un administrador de una empresa cometa un delito en interés de esa empresa, la empresa inmediatamente comete el mismo delito que comete el sujeto, el individuo delincuente. Y esta reforma no es aplicable a todos los delitos del Código Penal español, sino únicamente a 31 formas delictivas. Es decir, las personas jurídicas solo pueden cometer 31 clases de delitos, quedando las demás fuera del alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces comencemos a hacer ciertas precisiones, doctor Alfredo Domínguez. Cuando habla usted que la responsabilidad penal empresarial se genera a través de cualquier infracción de carácter legal que pueda hacer un empleado o un administrador. Si el empleado lo hace sin conocimiento de los administradores, si el empleado comete una infracción, una transgresión a la ley, de acuerdo a estas 31 formas de tipificación que están claramente establecidas en el Código Penal español, digo, si el empleado transgrede la ley sin conocimiento del administrador, igual la empresa asume una responsabilidad penal empresarial. De hecho, la reforma del Código obliga al administrador a conocer. Es decir, el Código Penal lo que dice es, tomados estos 31 delitos, si un empleado comete uno de ellos, por ejemplo, vertidos de aceite en un río, la empresa inmediatamente asume la responsabilidad penal por delito contra el medio ambiente, siempre y cuando la empresa no hubiera adoptado medidas dice el Código Penal español, debido control para evitarlas o prevenirlas. Es decir, no es necesario que el administrador conozca de los delitos que se están cometiendo en el seno de la compañía para que la empresa incurra en responsabilidad penal. Lo que sí establece el Código es que el empresario precisamente lo que debe hacer es intentar prevenir la comisión de esos delitos. De tal manera que la responsabilidad penal de la persona jurídica no está sometida al conocimiento del empresario, pero sí se obliga al empresario a tratar de conocer cuando sea posible. Ahora, ¿y las sanciones que podría tener la empresa por esta responsabilidad penal? Evidentemente no, me imagino que no exime a la responsabilidad de la persona natural, ya sea empleado o funcionario o administrador en caso que estos también lo hubieran cometido. Pero las sanciones, ¿cuál es el alcance de las sanciones para la empresa? Tiene razón, son sanciones independientes para la persona física y para la persona jurídica. Las dos resultan condenadas y las dos resultan sancionadas. Y en lo que respecta a la persona jurídica, disponemos de un amplio catálogo de sanciones, desde las multas, sanciones pecuniarias, las multas económicas, hasta inclusive decimos en el ámbito doctrinal español que la pena de muerte de la propia empresa, por cuanto que la empresa puede ser clausurada
disuelta y liquidada como consecuencia de la comisión en su seno de algún delito. De hecho, ya tenemos, a pesar de la corta experiencia de 2 años que hemos tenido hasta la fecha, ya tenemos algunas empresas absolutamente clausuradas como consecuencia de la comisión en su seno de alguna forma de tráfico de drogas. Inmediatamente los juzgados de investigación criminal en España acordaron la clausura, disolución y liquidación de las empresas. Y la legislación española, una vez que las empresas son sancionadas, llámese por multas o llámese por extinción de la vida jurídica de la empresa, pregunto, ¿qué pasa con los empleados de aquella empresa? Hasta la fecha únicamente disponemos de sanciones de cierre respecto de empresas preordenadas, digamos, al tráfico de drogas, y por lo tanto la situación de los empleados es que la mayor parte de los mismos se dedicaban profesionalmente al tráfico de drogas. Sin embargo, sea cual sea la forma de sanción que se imponga a la empresa, tanto la clausura como algunas medidas más moderadas, por ejemplo, prohibición de determinadas actividades, cierre temporal de 1 hasta 5 años, o incluso prohibición de prácticas en determinadas ubicaciones regionales. Por ejemplo, en la costa mediterránea no puede usted realizar actividades inmobiliarias en los próximos 3 años. Bueno, en esos casos de sanciones para las empresas siguen siendo responsables de sus trabajadores, de tal manera que si se ven obligadas a cerrar, deberán proceder con los trabajadores de acuerdo con la normativa laboral básica española, es decir, indemnizándolos cuando corresponda. Ok, ahora vamos a otro tema. Yo no sé si usted se enteró, doctor Alfredo Domínguez, yo lo hice ayer por la edición de Diario El Tiempo de Colombia, que en Estados Unidos, en las leyes federales de Estados Unidos, sancionaron con una multa de $3.000 millones a una importante farmacéutica por haber ocultado información importante en cuanto a los efectos secundarios se refiere. Esto también podría ser catalogado como una responsabilidad empresarial penal en un momento dado si se hubiera determinado que se haya hecho daño al ser humano. Absolutamente, conozco el caso y los delitos en el ámbito farmacéutico empresarial están incluidos en el catálogo de los 31, de tal manera que en este catálogo de los 31 existe desde las falsedades documentales hasta la falta de información a los organismos reguladores sobre determinados aspectos, cosa que parece que ocurre en este caso, pero tanto en el ámbito farmacéutico como, por ejemplo, en el ámbito bancario, cuando las entidades financieras oculten a los reguladores financieros determinada información, en esos casos, desde luego, esos delitos están incluidos dentro del catálogo de los 31 que pueden cometer las personas jurídicas, y de producirse un supuesto similar en España, la empresa sería investigada criminalmente, si no además sancionada y condenada con posterioridad. Ahora, llamó, en este caso, solo como digresión, llamó la atención que la multa fue luego de llegar a un acuerdo entre la empresa y las leyes federales americanas, lo cual me llamó la atención. Es decir, llegó a un acuerdo para que me pongan tan solo la multa. Me pareció medio raro, pero bueno. Ahora, hablemos del alcance y la dimensión de esta tipificación penal de la responsabilidad penal empresarial. Esto está diseñado básica y fundamentalmente, o surge básica y fundamentalmente, por el tema de la lucha contra el crimen organizado o narcotráfico. Sí, vamos a ver, es verdad que en el procedimiento americano que usted mencionaba, es verdad que en los Estados Unidos el Departamento de Justicia llegó a una conformidad con la compañía farmacéutica y eso evitó la investigación criminal. Eso también es consecuencia de que en el régimen jurídico penal estadounidense es relativamente frecuente que las partes lleguen a acuerdos, lo cual podríamos equiparar a las multas en el resto de regulaciones. Al final son acuerdos económicos. Desde luego esta medida está suponiendo una herramienta de lucha relevante contra el delito en España. Tanto es así que, como consecuencia de la reforma del Código Penal español, las empresas más importantes al principio y después empresas de tamaño más pequeño están incorporando en su seno esta figura de prevencionista del delito, compliance officer en términos anglosajones, que se ocupan de prevenir que en el seno de las empresas puedan cometerse delitos. Es decir, sí, es una forma eficaz de prevención
del delito en entidades mercantiles normales y de prevención de la corrupción o de otras formas delictivas por parte de organizaciones criminales organizadas. Supongo yo que uno de los elementos importantes que se trata de combatir es el tema relativo al lavado de activos. Pero ahora bien, ¿cómo determinar este tema de lavado de activos para asignarle la responsabilidad penal a la empresa? En este sentido, ¿se estaría jugando con la reversión de la carga de la prueba, doctor Domínguez? Absolutamente. En legislación española, perdón, debo decir primero que el lavado de activos, el blanqueo de capitales es uno de los 31 delitos que está incluido en la lista del Código Penal Español para las empresas, y no solo esto, sino que además en España desde también el año 2010 tenemos una norma que obliga a todas las empresas a prevenir cualquier forma de lavado de capitales, de tal manera que la infracción de las normas de prevención de lavado de capitales supone la comisión de un delito por parte de las empresas, y la consecuencia procesal es, sí, efectivamente, si es la empresa quien debe acreditar con una inversión importante de la carga de la prueba, es la empresa quien debe acreditar haber cumplido con todas sus obligaciones en materia de prevención del lavado de capitales. Ahora, doctor Domínguez, usted habla de un catálogo de 31 formas de infracciones. En ese sentido, más allá del tema del crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, etcétera, etcétera, ¿qué otro tipo de formas que están tipificadas en el Código Penal español? Un amplísimo catálogo, fíjese, desde estafas ordinarias, publicidad engañosa, desde delitos contra el medio ambiente que cualquier empresa industrial puede cometer, delitos relacionados con el urbanismo, delitos, como mencionábamos antes, relacionados con la información que se proporciona a los organismos reguladores, de falsedades documentales. Es decir, un amplísimo catálogo de delitos que prácticamente lo único que deja fuera son los delitos que llamamos naturales, las lesiones, los homicidios. Ese tipo de delitos sí que quedan fuera, las injurias personales, pero todos los delitos que habitualmente encontramos en el ámbito empresarial están incluidos dentro de este catálogo: los delitos fiscales, los fraudes a las autoridades tributarias, los fraudes de subvenciones, el trato inadecuado a trabajadores extranjeros. Es decir, un amplísimo catálogo de delitos que no se limita solo a formas organizadas de corrupción, tráfico de drogas o lavado de capitales o activos. Cuando usted se refiere a delitos relativos a urbanismo, ¿no sería, no estamos excluyendo ahí la autonomía de los gobiernos seccionales, locales o regionales en esta materia? Bueno, lo que se está encontrando en estos tiempos de coyuntura económica complicada en España es que algunas empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria o a la construcción inmobiliaria estaban corrompiendo a las autoridades locales, de manera que obtenían licencias por parte de estas autoridades, pero de manera improcedente o inadecuada. Y sí, los tribunales están revisando la actuación de esas autoridades locales y en muchos casos están determinando que las licencias de construcción o urbanización que se concedieron solo como consecuencia de un pago o corrupción inadecuada, y que la licencia no tenía sentido sin esa corrupción, y por lo tanto se está, uno, condenando a la empresa; dos, condenando a los empleados de la empresa que lo hicieron; tres, se está condenando a las autoridades que cometieron el delito de corrupción; y cuatro, se está ordenando la demolición de las urbanizaciones o de las construcciones realizadas al amparo de esas corrupciones, sí. Otro tema, doctor Domínguez, y discúlpeme que me esté extendiendo en la entrevista, pero creo que es un tema muy didáctico que nos puede servir a nosotros los ecuatorianos para poder debatir sobre esta figura de la responsabilidad penal empresarial. España, y es conocido mundialmente, atraviesa una crisis financiero-económica y especialmente el sistema financiero español. A raíz de esta crisis y a raíz de los problemas financieros en los bancos, ¿han existido ya juicios con cargo a esta tipificación penal de responsabilidad empresarial? Sí, es noticia en todos los principales medios de comunicación españoles que la semana pasada la Audiencia Nacional inició la investigación por lo penal, la investigación criminal por los delitos que se podían haber cometido en el entorno de Caja Madrid y después Bankia,
una de las principales entidades financieras del país. En esa investigación, que como digo se inició la semana pasada en la Audiencia Nacional, en nuestro tribunal más significativo, en esa investigación están incluidas alrededor de 40 personas por los posibles delitos que cometieran, pero están incluidas también la propia entidad, como empresa, la propia Bankia y la propia Caja Madrid, como empresas eventualmente responsables. Por supuesto, estamos a la espera de que es lo que toda la investigación penal pueda desvelar y después de la celebración del juicio. Pero de momento las entidades mercantiles, las empresas, están ya implicadas en los procedimientos penales como antes no estaban. Y una última pregunta, doctor Alfredo Domínguez. Si bien dentro de este catálogo de 31 formas de delitos penales al amparo de la figura de responsabilidad penal empresarial está incluido la injuria personal, ¿los medios de comunicación también podrían tener o podrían estar incursos en esta figura de responsabilidad penal? Los medios de comunicación también podrían estar incluidos dentro de esas figuras delictivas, es decir, los medios de comunicación, en tanto que se organicen como empresas, sí que pueden tener o ser susceptibles de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, las figuras delictivas normalmente vinculadas con medios de comunicación, como podrían ser las injurias o las calumnias, no están dentro del catálogo de 31 delitos que pueden cometer las empresas. Y por lo tanto, en esos casos, la responsabilidad se mantiene en el ámbito personal de quienes lo cometen. Solo en ese ámbito y, sin embargo, en otros ámbitos, pues, por ejemplo, si un medio de comunicación cometiera una estafa o un delito de publicidad engañosa, entonces sí, la responsabilidad podría alcanzar al medio de comunicación. Pero permítame profundizar un poco en este tema, ya que usted mencionó dos subtemas interesantes en relación al tema de los medios de comunicación. En un tema dijo si los medios incurrieran en publicidad engañosa, pero los medios lo que hacen es recibir una pauta, cobrar por esa pauta y transmitir el spot publicitario. Por tanto, no tendrían responsabilidad. Por ausencia de voluntad criminal, el medio de comunicación no incurriría en ninguna forma delictiva. No ya el medio de comunicación, sino el representante o el empleado del medio de comunicación que contratara la publicidad. Es decir, hace falta un dolo delictivo, una voluntad delictiva para que el delito pueda ser imputado. Y por otro lado, en cuanto a la injuria, si bien el medio no tendría responsabilidad por aquello que opine sus anchors, sus presentadores, sus analistas o sus articulistas en medios de comunicación impresos, ¿qué pasa con los editoriales que sí tienen la autoría del medio de comunicación? Tampoco porque los delitos que se pueden cometer en el vertido de una manifestación, en la formulación de un editorial, esos delitos no están dentro del listado de los 31 que pueden cometer las personas jurídicas. Y por lo tanto, aun en el caso de que la información fuera manifiestamente injuriosa, por ejemplo, o lesiva del honor de la persona, en esos casos la responsabilidad penal se limitaría a la persona física autora de la información, pero nunca al medio de comunicación, porque esos delitos están fuera del listado de delitos que pueden afectar a la empresa. Doctor Alfredo Domínguez, muchas gracias por la gentil aceptación de compartir con nosotros y nuestra teleaudiencia sus criterios y su experiencia en relación a esta tipificación de responsabilidad penal empresarial que es relativamente nueva en España también a partir de junio del 2010. Muy amable y muy generoso de su parte, doctor Domínguez. Ingeniero, buenos días. Buenos días, un abrazo. Buenos días acá en el Ecuador, buenas tardes en España. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más de Primera Hora.
del año 2010, entrando en vigor en diciembre del año 2010, y es una reforma de Código Penal. El legislador español decide modificar el Código Penal en el sentido de establecer que cuando una persona física cometa un delito en interés de una persona jurídica, es decir, cuando un empleado o un administrador de una empresa cometa un delito en interés de esa empresa, la empresa inmediatamente comete el mismo delito que comete el sujeto, el individuo delincuente. Y esta reforma no es aplicable a todos los delitos del Código Penal español, sino únicamente a 31 formas delictivas. Es decir, las personas jurídicas solo pueden cometer 31 clases de delitos, quedando las demás fuera del alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces comencemos a hacer ciertas precisiones, doctor Alfredo Domínguez. Cuando habla usted que la responsabilidad penal empresarial se genera a través de cualquier infracción de carácter legal que pueda hacer un empleado o un administrador. Si el empleado lo hace sin conocimiento de los administradores, si el empleado comete una infracción, una transgresión a la ley, de acuerdo a estas 31 formas de tipificación que están claramente establecidas en el Código Penal español, digo, si el empleado transgrede la ley, estamos de vuelta, amigos televidentes, y ya a través del contacto telefónico nos comunicamos con Madrid, España, donde tenemos ya la presencia de Alfredo Domínguez, miembro del estudio jurídico Cuatro Casas. Doctor Alfredo Domínguez, muy buenos días. Le saluda Carlos Rabascal desde Guayaquil, Ecuador. Buenas tardes desde España, ingeniero. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Doctor Alfredo Rodríguez, hace ya algún tiempo, y si no me equivoco fue el año pasado, tuvimos la oportunidad de conversar sobre la responsabilidad penal empresarial, una figura nueva para nosotros en la legislación ecuatoriana y dentro de los marcos jurídicos ecuatorianos. Y como en España ya existe esta tipificación, la responsabilidad penal empresarial, quisiéramos tomar contacto con usted para que nos cuente y nos comparta con nosotros, los ecuatorianos, cuál es la dimensión y los alcances de esta responsabilidad penal empresarial de acuerdo a la legislación española. Doctor Domínguez. Bueno, desde el punto de vista temporal, nosotros tenemos esta legislación en marcha desde hace casi 2 años, desde junio. Sin conocimiento del administrador, igual la empresa asume una responsabilidad penal empresarial. De hecho, la reforma del Código obliga al administrador a conocer. Es decir, el Código Penal lo que dice es, tomados estos 31 delitos, si un empleado comete uno de ellos, por ejemplo, vertidos de aceite en un río, la empresa inmediatamente asume la responsabilidad penal por delito contra el medio ambiente, siempre y cuando la empresa no hubiera adoptado medidas de, dice el Código Penal español, debido control para evitarlas o prevenirlas. Es decir, no es